hermanos. Dios le bendiga. ¿Sabes? El miércoles hablábamos de que los ángeles aprendían de la iglesia. ¿Eso es verdad? No buscó la cita. Había una tarea, ¿verdad? Busque allí en su Biblia Efesios, antes de que comencemos la predicación, Efesios capítulo 3, versículo 8 en adelante. ¿Sabe? Hay un falso concepto incluso entre nosotros de pensar que los ángeles o los demonios también son omniscientes. ¿Eso es verdad? ¿Los ángeles saben todo? No. Tampoco son omnipresentes. Incluso cuando Satanás va al trono de Dios en Job, el Señor le dice: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y él le dice: vengo de recorrer. ¿Ven la palabra recorrer? O sea, no está en todas partes. Él lo que hace es recorrer la tierra. El único omnipresente, omnisciente, todopoderoso es ¿quién? Nuestro único y sabio Dios. Así que habían cosas que para los ángeles incluso hoy están escondidas. Mire lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 8. Pablo declara que él es apóstol del Señor y dice: a mí, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Versículo 10, fíjense en el versículo 10, si quiere lo resalta allí en su Biblia: para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿ven? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, la iglesia está enseñando en su gracia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y entrada con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros las cuales son vuestra gloria. ¿Ve que los ángeles están expectantes y miran a la iglesia y son enseñados por ella? ¿Qué enseña la iglesia? La multiforme gracia de Dios. Los niños y los jóvenes pueden pasar a sus clases. Gracias, hermano. ¿Sabe? En el siglo XV, en el siglo de la Reforma Protestante, surgieron muchos personajes importantes. Unos por hacer grandes cosas, otros por no tanto, ¿no? Uno de ellos era un hombre llamado Juan Agrícola. ¿Lo conocía? Era muy amigo de Martín Lutero. Incluso había sido estudiante de Martín Lutero. Juan Agrícola estaba muy convencido de todo lo que estaban haciendo los reformadores, ¿no? Pero no congeniaba con una doctrina de ellos. Y era con la doctrina de que somos responsables ante la ley moral de Dios. Como cristianos tenemos responsabilidad con la ley moral de Dios. Juan Agrícola decía que no, que después de que el cristiano creía en Cristo, pues era salvo, siempre salvo,
y podía hacer lo que le diera la gana. Total, su destino final estaba determinado por esa decisión. Esa herejía, porque no puede tener otro nombre, le llamamos antinomismo. Antinomismo. Y aunque a ustedes les parezca algo desconocido, sutilmente en muchos púlpitos hoy en día se predica exactamente un evangelio así. ¿Y qué cosechamos? Creyentes muertos en sus delitos y pecados. Creyentes descuidados con su santificación personal. Creyentes descuidados con su piedad. ¿Tiene el creyente alguna responsabilidad con su pecado remanente? Es una pregunta. ¿Tiene el creyente responsabilidad con el pecado remanente en sí mismo? La semana pasada comenzábamos una serie, ¿no?, llamada Victoria sobre la tentación y el pecado. Y veíamos que la tentación era algo real, hermanos, y algo seguro. Si usted es cristiano, va a ser tentado. Pero ser tentado no es sinónimo de pecar. Usted al ser tentado puede pecar. Eso lo puede llevar al pecado. Pero no es sinónimo, hermanos. Es una alarma. Es un punto anterior al pecado. Pero hay una realidad que el creyente vive todos los días. El creyente está llamado a ser enemigo del pecado hasta la muerte, hermanos. John Owen decía: mata al pecado, mata tu pecado, o tristemente el pecado te matará a ti. Hay una guerra a muerte entre el creyente y su pecado remanente, que es una realidad patente. ¿No vieron en las noticias a un pastor preso recientemente? Por ultrajar a una niña de 12 años. De eso estamos hablando aquí. Como cristianos estamos llamados a ser enemigos del pecado donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, tanto el personal, el nuestro, como el que está afuera. Estamos llamados a denunciarlo, estamos llamados a oponernos frontalmente a él. Estamos llamados a mortificar el pecado. Qué palabra, ¿no? Incluso desconocida para el pueblo cristiano. Una palabra que en un tiempo fue tan usada, tan traída a colación, tan pertinente. Hoy en día el pueblo cristiano la ha olvidado por completo. Mortificación. ¿La habías escuchado antes? Mortificación. En realidad, cuando el cristiano viene a Cristo en arrepentimiento, en fe, estaba en paz con su pecado, pero era enemigo ¿de quién? ¿Era enemigo de quién? De Dios. Y inmediatamente que el Señor le salva, cuando al cristiano lo salva el Señor, mire, le da un casco, una ametralladora, le da unas botas y un cinturón y le dice: vaya y batalle. Porque lo que viene es guerra, hermano. Una guerra que no tendrá, mire, una batalla campal, hermano. Todos los días de tu vida, el mundo, todos sus deseos, todos sus anhelos, el pecado personal son ahora nuestros enemigos. Y créame, Dios no está para hacer las paces con el pecado. Dios o se aparta del pecado o lo destruye, o primero se aparta y después lo destruye. Primero abandonó a Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboín, eran 4 ciudades, no 2. ¿Y luego qué hizo? En su misericordia salvó ¿a quién? A Lot y su familia. Y luego
las destruyó en fuego. Y a veces esa lucha es tan patente, tan terrible, hermanos, que el mismo Lot, si tú lees la historia con detenimiento, el mismo Lot da un paso atrás. ¿La has leído? Si no has visto ese detalle, devuélvete a Génesis y léelo con detenimiento. Y dice que Lot estaba a punto de volverse atrás. Y dice que los ángeles, haciéndolo por el brazo, a él y a su familia lo sacaron fuera de Sodoma y de Gomorra. El pecado remanente es real, hermanos, y es una batalla campal. Oh almas adúlteras, dice Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo, amigo del mundo, se constituye automáticamente, hermanos. Aquí no hay que meter ninguna solicitud, ni pedir papeleo de nada. Automáticamente aquel que quiera conformarse al mundo y a sus deseos se convierte en enemigo de Dios. Es una enemistad permanente entre Dios y el mundo. Pero el cristiano está llamado a vivir en santidad. Está llamado a vivir en santidad, a cultivar la piedad, a deshacernos de los malos hábitos, las malas mañas, las malas compañías y a apartarnos de la maldad. El cristiano está llamado a mortificar su pecado. Y esto es esencial para tener la victoria en contra de la tentación y el pecado. Quiero que te pongas de pie y leamos Romanos 8, versículo 12 al 13, que es el texto que vamos a estar estudiando hoy. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Quiero que lo leas conmigo. Romanos 8, 12 y 13. Dice así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a orar por esta palabra, hermanos. Ora conmigo, amado Dios y buen Padre Celestial, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de venir un día más delante de tu presencia, Señor. Reconocemos que tú estás aquí en medio nuestro, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro ayudador, Padre, que tú eres nuestro Salvador, Señor, Dios eterno. Danos sabiduría, Padre, para comprender tu palabra, para entenderla a cabalidad, Señor, para que ella penetre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y podamos hacerla conforme a tu voluntad en santidad y amor, Señor. Ayúdanos a cultivar nuestra piedad, piedad bíblica, piedad conforme a tu espíritu, a tu palabra, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Tú que eres el dueño y Señor de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, a crecer en la piedad, Señor, y a mortificar eficazmente nuestro pecado, el pecado que aún mora en nosotros. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, Señor, ayúdanos en esta batalla y danos la victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Puede estar sentado, hermanos. Este texto, Romanos 8, es una espectacularidad, hermanos. Creo que es la mitad del medio de la carta a los romanos. Una carta doctrinalmente rígida, hermanos, que
establece las bases de la ortodoxia, de lo que creemos como pueblo cristiano, y expresa la realidad completa del pecado, de la maldad y de la salvación del Señor. También expresa con misericordia la razón de que nosotros debemos mortificar nuestro pecado, dar muerte a nuestro pecado. Incluso el Señor Jesús decía, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué debía hacer? Niéguese a sí mismo, fíjense, tome su cruz. ¿Y qué íbamos a hacer? Seguirlo. Ahora mi pregunta es, ¿para qué era la cruz? ¿O qué significaba la cruz? Muerte. Cuando a nuestro Señor le tocó hacer el camino del Gólgota, todo el mundo sabía dónde iba. Los dos ladrones sabían que iban a morir. Y el Señor Jesús también. Ahora, al cristiano se le llama a morir diariamente, hermanos, a sus delitos y sus pecados. Sabes, el Señor nos ha salvado de la condenación del pecado. Lo mismo lo dice Romanos 8:1, ahí mismo lo debes tener. Si estábamos leyendo el versículo 12, mira cómo comienza el capítulo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, hermano. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Somos esclavos de quién? De Cristo. La salvación es un cambio de dueño también. Hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso Pablo diría, ya no vivo yo, ni vivo para mí, vive Cristo en mí. La salvación, hermanos, tiene grandes privilegios, pero también tiene grandes responsabilidades. El Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Hermanos, pero el pecado es algo real en nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Es real o no es real? Es real en nuestras vidas. ¿Cuál es el remedio que el Señor propone para el pecado remanente? Bueno, hay una solución, la muerte física. La muerte nos librará del pecado remanente. Pero mientras tanto, el Señor nos manda a que mortifiquemos el pecado, porque es esencial que el cristiano mortifique el pecado. Hermanos, el pecado quita el gozo, el pecado quita la felicidad, el pecado te hace inútil, te aparta de la piedad, te aparta de tus hermanos, te aparta del Señor, y triste y tarde te mata. Tarde o temprano acabará con tu vida. Leía un libro que es espectacular, se lo recomiendo, se llama La mortificación del pecado, de John Owen. Y él dice, ¿puede haber un cristiano chismoso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puede haber un cristiano chismoso? Dijera, y bastantes, dijera. Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿es confiable un cristiano chismoso? Para nada, hermanos. Ven, el pecado no mortificado nos convierte en cristianos inútiles al Señor, inútiles a la obra del Señor. ¿Quién va a confiarle algo a esa persona? ¿Cómo va una persona así a ser útil en la obra del Señor? A veces queremos que mire, hay gente que quiere servir, quiere hacer muchas cosas en la iglesia. Me encanta la iglesia y no vienen los domingos ni siquiera. ¿Es cristiano? Sí, pero es un inútil, hermanos. No es digno de confianza. Nos convertimos
en inútiles al momento de dejar que nuestros deseos y nuestras pasiones tomen parte de nuestra vida. Y me disculpa si estoy siendo algo duro, hermano. Pero créame, me duele también. El pecado nos hace inútiles. La Biblia, hermanos, ni yo tampoco, oculta la realidad del conflicto. No oculta la realidad de lo que es. La Biblia siempre ofrece honestidad porque es la verdad revelada de Dios. Es la verdad revelada de Dios que puede cambiar el corazón del hombre. No es mi palabra, no es la tuya. Aquí estamos comprometidos con la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios se sostienen todas las cosas. Con la palabra de Dios lo que no era es. Es la palabra de Dios la que tiene poder, hermanos, para cambiar su mente y su corazón. Por eso aquí se predica la palabra de Dios sinceramente, hermanos, sin ocultar nada, hermano. Tenemos una dirección, una palabra clara sobre el conflicto. ¿Cuánto dura el conflicto del cristiano contra su pecado? Toda la vida. Toda la vida, hermanos. Agarre esa ametralladora, métale buenas cargas, que usted se va a la guerra literal contra el pecado. El pecado que primero mora en usted y el pecado también que está en el mundo. Pero muchas veces libramos esa lucha, pero la libramos de manera descuidada, hermanos. No tendemos a ser precisos, nos confiamos fácilmente, damos licencias, otorgamos licencias. Pero yo creo que incluso en esta lucha contra la maldad debemos ser realmente sinceros. Así que, hermanos, deudores somos. ¿Deudores somos a quién? ¿A quién le debemos algo? Si le debemos algo en esta tierra, ¿a quién se lo debemos? ¿Ah? A nuestro Señor, que nos salvó, que nos compró, que fue a la cruz del Calvario por nosotros, ¿ve? Por eso Pablo dice, hermanos, deudores somos, pero no a la carne. A la carne no le debemos nada. No hay ninguna condenación para el cristiano, ya que el Espíritu Santo habita en nosotros, ya que ahora disfrutamos de una vida abundante, ya que nos resucitarán para vivir para siempre con Él. Eso es una realidad. ¿A quién le debemos algo? A nuestro Señor, que nos compró, que pagó el precio. Nuestra obligación no es con la carne, nuestra obligación no es con el pecado, mucho menos con el autor del pecado. Tenemos una deuda con el Espíritu. La realidad es que el pecado ya no es nuestro rey, pero debemos luchar eficazmente contra la carnalidad. Hermanos, el pecado entra tan sutilmente a la vida de las personas. Había una buena cita que leía la otra vez que decía, Satanás no puede adornar el infierno. ¿Qué le pondremos al infierno para que se vea bello, hermano? ¿Ah? ¿Guirnaldas, globos? Es imposible que el infierno se vea hermoso. Pero ¿sabe qué hace el enemigo? Adorna el camino que lleva a él. Y sutilmente se presenta como sugerencia, hermanos, a una vida más feliz, a una vida más contenta, más disfrute, de una vida mejor. ¿Por qué vas a obedecer a Dios? ¿Por qué vas a ir a la iglesia el domingo malgastando ahí un día? Sugerencias. Tal cual como en Edén. Es que si tomas de ese fruto, serás como Dios. ¿Y cómo nos había hecho Dios? ¿Ah? Dice, el Señor nos creó a su imagen. ¿Conforme a qué? A su semejanza. Y la palabra en hebreo que se usa ahí para imagen es la palabra sombra. Dios no creó a su sombra. ¿Podía el hombre ser más parecido a Dios?
Imposible, hermano. El Señor nos había creado perfectos, capaces de adorarle, de disfrutar de comunión con Él. Y ahora estaba el engañador de nuestras almas diciéndole a Eva que iba a poder ser feliz, iba a poder ser como Dios, rebelándose contra Él. Así llega el pecado a la vida de las personas, así llega el pecado a la vida y a la mente de la gente. Por eso Pablo nos dice que somos deudores, pero no al pecado. No tenemos ninguna razón, hermanos, tú no tienes ninguna razón de hacerle caso a un pensamiento así. Ninguna razón. La paga del pecado es muerte. Y Satanás siempre paga mal, hermanos. ¿Cuál fue la paga de Judas? Por la traición. ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron de paga por la traición al Señor Jesús? 30 monedas de plata. ¿Qué los hizo? ¿Compró una hamburguesa con eso al menos? Nada, hermanos. Compró un campo para él irse a ahorcar allí. Así paga el enemigo. La paga del pecado es muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, su propio razonamiento, su propia manera de pensar, su propio consejo. Pero no tienes ninguna razón de hacerle caso. Si no fuera por Cristo, el pecado te fuera destruido. ¿Por qué te vas a rendir al enemigo así? ¿Por qué te vas a rendir al enemigo así? ¿Por qué le vas a pagar un salario al enemigo si no le debes nada? La paga del pecado es muerte. El hecho de que le pagues al enemigo por destruirte, estás haciendo lo que se arme contra ti, cediendo a tus impulsos pecaminosos de tu carne. Si alguna deuda tenemos, es con nuestro Señor, que nos unió en Cristo, que murió en la cruz por nosotros, que nos hizo moradas de su Espíritu para que el pecado no reine aquí jamás, hermano, y que ha preparado moradas para ti en el cielo. Ahora, ¿tú disfrutas la comunión de tus hermanos? Es la pregunta. ¿Tú disfrutas de lo que es la iglesia, un sitio de paz, de santidad, de amor, de alabanza al Dios vivo, de conocimiento de Dios? ¿Sabes qué significa la reunión de la iglesia? Un pedacito del cielo aquí en la tierra. Y yo te aseguro, hermanos, que eso es lo que harás para siempre, allá en el cielo, en la presencia de nuestro Dios. Si tú no disfrutas de la iglesia, ten por seguro que no disfrutarás del cielo. Serás como un extraño allá. Para alguien que no disfruta de la iglesia, el cielo será algo extraño para él. Incluso para él el cielo será el propio infierno. Por eso hacemos tanto hincapié, hermanos, en que cambies tu mentalidad con respecto a la iglesia, con respecto al pueblo de Dios, con respecto a la reunión del domingo, donde somos exhortados, donde somos llamados a una vida de santidad y piedad. Ahora, ¿cómo nos escandalizamos con algo así, no? Como una noticia como la que veíamos estos días, que te hablaba del principio. ¿Cómo nos escandaliza? ¿Cómo nos hace ruido? Pero ese pecado es igual de pecado que muchos otros más, incluso que conservamos en nuestro corazón, incluso que cada día alimentamos con placer, sin mortificación alguna, sin dolor alguno. En Romanos capítulo 6, búscalo allí en tu Biblia. Romanos capítulo 6.
versículo 17, Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque fuisteis, ¿ve? Lo habla en pasado, aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. En algún tiempo, dice Pablo, en el pasado fuimos esclavos del pecado, pero ya no, ya esa no es nuestra identidad, hermanos. No le debemos nada al pecado, nada. ¿Qué se pide ahora del cristiano? Coherencia. Hermanos, tengamos coherencia. ¿Con qué? Con nuestra nueva identidad. Tengamos coherencias con lo que somos, con nuestra nueva identidad. ¿En quién? En Cristo. La coherencia. Segundo punto. Porque si vivís conforme a la carne, Romanos 8, versículo 13, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La vida eterna no es algo meritorio, es un regalo que Dios nos otorga de pura gracia. Sin embargo, hermanos, miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado aún mora en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Y hay algo que el cristiano debe hacer contra él. Mire lo que dice, vuélvalo a leer. Porque si vivís conforme a ¿qué? A esos deseos pecaminosos que aún controlan, que siguen en la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una enseñanza aquí poderosa. El cristiano debe hacer morir. ¿Ve? No venimos a la iglesia para que nos maten el pecado. Hay una gran diferencia en eso. Sino que el cristiano está comisionado ¿a qué? A darle muerte a su propio pecado. Después diría el apóstol Pablo, no hagáis vianda, no hagáis provisión para los deseos pecaminosos. ¿Y cómo se escucha eso? No hagáis vianda a los deseos pecaminosos. ¿Ah? ¿Qué se te viene a la mente, no? A alguien preparando, ¿ven? Preparando una comida. Hermanos, a veces preparamos nuestra naturaleza para pecar. Preparamos el ambiente, planificamos las cosas. Incluso con cosas tan livianas como una mentira. Piensa un poco, que a veces incluso decimos en nuestra mente y en nuestro corazón, no, ¿cómo haré ahora? No, yo le voy a decir que estoy ocupado. Eso es hacer vianda. Cuando no es verdad, cuando la realidad es que no quieres hacer tal cosa, no quieres ir a ver a esa persona, pero entonces tú haces vianda, haces provisión, o sea, planificas tu pecado. Dice, no, eso es una mentirita piadosa, ¿eso existe? No existe, hermano. Diga la verdad, así le cueste lo que le cueste. Porque entonces si usted dice una mentira, no tendrá un pecado que resolver, tendrá dos. Porque ¿cómo se sostiene una mentira sino con otra? Y ya no tiene que mortificar un pecado, sino dos. El principio para tener la victoria diaria contra el pecado remanente se llama mortificación. Hacer morir los deseos pecaminosos, hacer morir el pecado que aún está en nosotros. Hermanos, miren,
Un cristiano que está batallando contra un pecado y le duele su pecado, está vivo en Cristo Jesús. Ese cristiano está vivo en Cristo Jesús. Que te dice: hermano, ayúdame, ora por mí, me siento así, hay algo aquí que no me cuadra, hermano. Es mi maldad, es mi pecado, es mi mentira. Eso es, hermanos, un cristiano así, que se ve así, que le duele su pecado, está vivo en Cristo Jesús. Procura ser un cristiano así. Mañana chismearé menos. Te reirás. Mañana mentiré menos. Me duele mi mentira. Me duele la calumnia. Pero no la que los otros hacen contra mí, porque qué livianos somos, ¿no? Con nuestro pecado. Y qué escandaloso con los pecados de los otros, ¿no? Juzgamos los pecados de los otros con escándalo. Pero el nuestro no. Ese sí tienen que entenderlo, ¿no? Cuando otros nos ofenden a nosotros, eso es un escándalo. Y cuando nosotros ofendemos a otros, tú tienes que calmarte. Hermanos, es igual de pecaminoso. Pero un cristiano está vivo en Cristo Jesús si se le ven las marcas de la batalla, si sus pies están llenos de barro y su frente llena de sudor, de batallar contra su pecado. Así se ve. John Stott decía: hay un estilo de vida que lleva a la muerte, pero hay un tipo de muerte que te llevará a la vida. Que te llevará a la vida. Por eso Romanos 6:11, otra vez lo traigo a colación, Romanos 6:11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos, ven, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es exactamente lo que significa incluso una señal tan importante como el bautismo, hermanos. ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué nosotros bautizamos por inmersión? Porque eso tiene una simbología intrínseca en toda la Biblia. Muero, ¿para quién? Para el mundo. Muero para todo el sistema del mundo, para la pecaminosidad de mi carne. Muero y no le debo nada al pecado. ¿Y qué? Nos levantamos en resurrección, vivos. ¿Para quién? Para Cristo Jesús. Pero eso sucede cada día, hermanos. Aunque lo hacemos una vez en el bautismo, lo hacemos cada día de nuestra vida. Cada día usted se tiene que parar y decir: yo estoy muerto al pecado. Considérate, hermanos, muerto a eso. No le debo nada a este pecado. Considérate que vivo, resucitado en Cristo Jesús. El cristiano se caracteriza por vivir muriendo al pecado y renaciendo permanentemente a la vida de Cristo. John Owen decía: vamos a librarnos de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. Vamos a librarnos de este cuerpo de muerte. ¿Cuándo? Cuando muera el cuerpo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mortificamos nuestro pecado, hacemos morir. Tú y yo somos responsables de darle muerte al pecado, de repudiarlo, de resistirlo, de huirlo, de matarlo de hambre, de renunciar a él, de dejarlo, de mortificarlo, de huir a él, de resistirle a él, de repudiarle, de desecharle, de golpearle. ¿Ves? Así se ve un cristiano en la batalla. Pero eso hay que hacerlo, hermanos. Como te decía al principio, nadie lo hará por ti. Pablo dice: hermanos, hagan morir. Haced morir. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir.
En Romanos 13, 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y ahí dice, ven el texto: no proveáis, no hagáis vianda para los deseos de la carne. El Señor era más estricto, ¿no? Iba un paso más allá. Si tu ojo te hace pecar, ve para el médico para que él te lo saque. ¿Dice así? ¿Ah? Hermanos, ¿dice así? Si tu ojo te hace pecar, vaya para el médico, para el oftalmólogo, y dígale al oftalmólogo: sácame este ojo. No. ¿Qué dice el Señor? Sácatelo. Y aunque ahí hay una hipérbole, ¿no? Porque si no, miren, ojo por ojo y aquí todo el mundo sería ciego. Pero el Señor, ¿qué hace con esa hipérbole? Decirnos que debemos ser drásticos con nuestro pecado. Y diría después: si tu pie te es ocasión de caer, quítese. Es mejor ir cojo al reino de los cielos, ¿ve? Que corriendo entero al infierno. Eso habla de lo drástico que debemos ser con nuestro pecado. Hermanos, te estoy hablando de algo muy serio. Un cristiano que descuide el deber de mortificar su pecado, tarde o temprano va a perder su gozo, va a perder su ministerio. Si lo tiene, se va a convertir en un inútil y va a ser una mala propaganda para el evangelio. ¿De quién hablan ahora después de esa noticia? ¿Ah? Yo no creo en ningún pastor. ¿Sí o no? Y no creo en ninguna de esas iglesias evangélicas. Si no mortificamos nuestro pecado, nos convertiremos en unos inútiles y en una pésima propaganda para el evangelio de Cristo, hermano. Haz morir el pecado que hay en ti. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero la realidad, hermanos, es que no podemos hacer morir las obras de la carne por la carne. El Señor nos dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Por eso te digo, solamente el cristiano está completamente provisto por Dios para combatir eficazmente su pecado. Aunque todas las personas, sean cristianas o no, Dios les va a demandar exactamente su pecado. Dios le va a demandar su pecado a todos el mundo, crean en Cristo o no crean en Cristo. Vamos a ser juzgados todos ante el tribunal de Cristo, hermanos, en el juicio final. Hermanos, pero mientras tanto, aquí en la tierra, también se nos demanda la mortificación del pecado a todos. Pero ¿sabes quién tiene las herramientas para hacerlo eficazmente? El cristiano. Porque dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quiénes tienen el Espíritu de Dios? ¿Ah? Los que habemos creído en Cristo Jesús. ¿Ven? Solamente los que hemos creído en Cristo Jesús. Solo el Espíritu, dice John Stott, provee deseo, determinación, disciplina necesaria para rechazar el pecado. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, dice, ¿ven? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El cristiano puede combatir eficazmente por medio del Espíritu Santo al pecado remanente.
¿Y con qué se librará? Con la palabra de Dios. Solamente saturándose de la palabra de Dios, de la espada del Espíritu. ¿Ven? El único instrumento de la armadura de Dios que es un instrumento ofensivo es la espada del Espíritu. Solamente a través de lo revelado en su palabra podemos combatir eficazmente el pecado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne. ¿Ven? ¿Qué discierne? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú puedes aparentar mucho ser cristiano por el miedo al infierno, pero eso no te va a llevar al cielo. Tú puedes aparentar cada domingo ser cristiano por miedo al infierno, y eso no te llevará al cielo. Al menos que te arrepientas de tu pecado, te arrepientas de tu maldad y creas en Cristo como tu Señor y único Salvador, y le ames con fidelidad y amor. Matar la carne en obediencia del Espíritu. Te pregunto esta mañana, y quiero que seas sincero contigo, no conmigo, sé sincero contigo y con el Señor. ¿Estás luchando hoy con un pecado en particular? ¿Estás luchando hoy con un pecado en particular? Si tu pecado a veces parece muy atractivo, ¿es muy difícil dejarlo? ¿Es muy difícil apartarte de él? ¿Has perdido la esperanza? Busca a Cristo. Ve a Él. Busca a Cristo. Llévale tus cargas a Él y exprésale la verdad. Y Él, que es fiel y justo, perdonará tus pecados, te limpiará de toda maldad y te dará de su espíritu para que puedas batallar correctamente con eso. Sabes, el Señor espera que vivas una vida de abundancia. Eso es verdad. Una vida en plenitud, una vida en gozo. Pero eso solamente es posible con nuestro Señor, que nos da la paz, nos da la seguridad de que iremos algún día con Él, pero que viviremos una vida completa también con Él aquí. ¿Estás batallando con algún pecado? Hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Hay esperanza para ti, pero debes creer con fe. ¿Sabes? Una vez el Señor Jesús se encontró con un paralítico en un estanque. Estaba paralítico, no podía caminar. Parecía obvio que necesitaba ser sanado. Parecía obvio que tenía una necesidad física. Pero el Señor Jesús, eso es en Juan 5, lo puede leer usted después. El Señor Jesús llega, va a él y le dice: ¿quieres ser sanado? Parece obvio, parece un chiste. Era obvio, incluso él estaba allí en ese estanque porque había una leyenda entre el pueblo que decía que a veces bajaba un ángel y si tú te tirabas en el agua, mientras el agua burbujeaba, ibas a ser sanado de todas tus dolencias. Hermano, como era un estanque que se llenaba de un agua de otro lado, pues a veces burbujeaba el agua. ¿Y qué hacían ellos? Estaban ahí postrados esperando que alguien los agarrara y los tirara en el agua. Y él estaba allí mucho tiempo esperando eso. Y el Señor Jesús llega y le dice: ¿tú quieres ser sanado? ¿Y sabe qué pasó? Al principio él no prestó atención de la pregunta. Hermanos, a veces tenemos, algo en nuestra mente y en nuestro corazón que no quiere deshacerse del pecado remanente. Mucho cuidado con eso.
Porque el principio para que seas librado del pecado es que quieras ser librado del pecado. ¿Tú quieres ser sanado o quieres seguir viviendo en tu pecado y tu maldad? ¿Tú quieres ser sanado? Al parecer, la parálisis de este hombre no era solamente del cuerpo. Había una parálisis en su voluntad. ¿Tú quieres ser sano hoy? Sano del orgullo, sano de la soberbia, sano de la fornicación, de la maldición, mire, de la maldición del chisme. ¿Quieres ser sano de tu propio orgullo, de la falta de perdón? ¿Quieres ser sano de guardar rencor? ¿Quieres ser sano de tu pasado? ¿De las desgracias que te han sucedido? ¿Sano de el autocompadecimiento, del hecho de que te tengas lástima? ¿Quieres ser sano incluso de tu propio pensamiento? ¿Quieres ser sano de tu propio corazón? Busca de Cristo hoy. Hay esperanza para ti y para mí en Cristo, hermano. Solamente en Cristo, como dice el canto, solamente en Él hay salvación y vida eterna. Te digo, la enfermedad que carcome y aqueja tu alma se llama pecado. Resuelve darle muerte hoy. Dale muerte hoy en dependencia del Espíritu de Dios. Dale muerte hoy para que puedas vivir plenamente, ser funcional en el cuerpo de Cristo. Seas un cristiano útil, completo, de testimonio para la obra de Dios. Que la gente halle consuelo en tus palabras. Que seas una persona que de verdad sea digna del supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿Quieres ser una persona así hoy? Busca de Cristo. Busca de Cristo. Solo los cristianos están capacitados para vencer el pecado. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice primero de Juan, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Solamente el cristiano puede vencer su maldad. Solamente el cristiano puede vencer su pecado. Si tú no eres cristiano y no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, tu oportunidad es hoy. Busca a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Piensa, analiza esto. No me creas a mí, porque ya ves que tenemos mala fama los pastores. Pero cree en la poderosa palabra del Señor, que confío ha sido expuesta hoy con plenitud y con fidelidad. Busca a Cristo hoy. Busca a Cristo hoy. Y si tú eres cristiano, si tú eres creyente, has creído en Cristo ya, tienes algo que hacer, ¿sí o no? Tienes una responsabilidad que hacer. Mortifica tu pecado cada día. Batalla contra tu pecado y vencerás, hermanos, en el poder del Espíritu de Dios. Quiero que leamos cómo termina Romanos 8. No quiero que te vayas triste. Bueno, sí, triste con tu pecado, pero tenemos un poderoso Salvador, hermano, que nos ha librado de ese yugo del pecado. Ponte de pie, vamos a leer Romanos 8 y con eso nos vamos a despedir. Romanos 8, versículo 31. Mira cómo termina Pablo su alocución. Mira cómo termina Pablo este capítulo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, que si Dios está de tu lado, en vencer el pecado ganarás. Ganarás, ya está vencido, hermanos. Pero tienes una responsabilidad. El que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos, ven, todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos como más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Es una seguridad, hermanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura, otra cosa creada, dice la Reina Valera 1960, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ora conmigo, hermano. Ora conmigo. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por tu pecado, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra viva y eficaz, Señor. Gracias por tu enseñanza hoy, Señor, porque confiamos en que tú has hablado a tu pueblo, Señor. Padre, queremos ser cristianos útiles, Señor. Queremos ser cristianos de testimonio a ti, Señor, ante esta sociedad, ante todo el mundo, Señor. Queremos mostrar, Señor, tu misericordia, tu amor, tu piedad, Señor. Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a hacer morir las obras de la carne, Señor, para que tu espíritu sea vivificado en nosotros, Señor, para que podamos vivir una vida gozosa, Señor, feliz, Padre, aquí en la tierra también, y que podamos disfrutar de la santidad desde aquí y por siempre, Señor, en tu presencia allá en los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor, con el pecado remanente, Señor. Tú sabes cuál es, Señor. Tú sabes lo que nos agobia, tú sabes lo que contriñe nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, lo que nos entristece, Señor, lo que sabemos que aún queda, Padre. Ayúdanos a batallar eficazmente contra la maldad, contra el pecado nuestro, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, en medio de toda esta maldad, Señor. Ayúdanos con la tentación. No nos dejes caer en tentación, como dice la oración modelo. Mas líbranos del mal, líbranos del maligno, Señor. Y haznos cada día aceptos ante ti, Señor. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, esta es la oportunidad para ellos, Señor. Que puedan llegar ante ti arrepentidos de su pecado, Señor. Así como todos hemos llegado ante ti, Señor, reconociendo nuestra maldad, diciéndote que hemos sido pecadores, que hemos estado en tu contra, Señor, que hemos estado de espaldas a ti, pero que creemos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, que nos tomamos de su justicia perfecta para salvación de nuestro pecado, para salvación de nuestras almas, Señor. Queremos venir a ti con corazones arrepentidos, expresándote, Padre, que solamente tú puedes limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia fiel, fiel a tu palabra, fiel a tu verdad, fiel a tus preceptos. Ayúdanos a ser dignos del supremo llamamiento que tú nos has hecho como hijos tuyos. Ayúdanos a ser dignos de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Padre, en este tiempo, que podamos seguir pensando en ti, meditando en ti, en todo este día que nos queda, Señor, del día que tú has decidido, definido para que nosotros guardemos, para tu gloria y para tu honra, y para nuestro descanso, Señor, prefigurando, Padre, un descanso eterno que tú nos darás algún día contigo allá en los cielos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícenos, guárdanos en tu paz y con tu bendición. Lleva a nuestra iglesia en paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes.